El siguiente video fue grabado por una cámara de seguridad en alguna calle en Filipinas. Quiero que estés muy atento a lo que fue captado por el lente de la cámara. Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya Street yan. Yan ang mag-umpis sa mga lang dito. Ang tani. Yung glitch doon, sira yung CCTV natin. Kasi kay Sanchez yung mga CCTV, bakit yun? Wala yung ulo. Matingin ng bangka. Al principio del video podemos ver como una mujer que transita por la calle en un momento se ve que no tiene cabeza, aunque muchos espectadores especulan que esto podría tratarse de un fallo en la cámara, pero algunos creyentes de este lado del mundo creen que si una persona que aparece sin cabeza en un video o fotografía es un mal presagio que incluso anuncia la muerte. Por eso te pido cautela al ver lo siguiente. Ayun o, bilis. Ayun, nawalan ng premyo. Lamentablemente, esta mujer sufre un accidente y parece que pierde la vida. Pero lo más extraño y escalofriante de este caso es la extraña coincidencia de las creencias que tienen las personas que viven en esta región del mundo. Pero ve y analiza el video y dime, ¿es mera coincidencia o acaso si es un presagio de mal augurio el que esta persona momentos antes haya sido vista sin cabeza a través de las cámaras de seguridad? El siguiente video fue expuesto en la cuenta de Daniel Morgan en Facebook. Él, como todas las mañanas, se levanta muy temprano para ir a trabajar. Al salir de la casa y dirigirse a su auto, la cámara de seguridad pudo captar algo realmente extraño. Presta atención. Lo que parece ser una extraña figura se deja ver pasar al fondo de un lado al otro, y el hombre no lo puede notar a simple vista, y lo más curioso es que no se ven más personas alrededor. Algunos espectadores que han visto esto aseguran que podría tratarse de un fallo en la cámara, pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. Beard the Sailor es un youtuber que se dedica a visitar lugares abandonados y contar su historia. Recientemente nos compartiría su visita a un bosque bastante apartado de la civilización, donde cuentan algunos que suscitan muchas cosas paranormales, entre ellas criaturas extrañas y hasta brujas. Él comenzaría a contarnos las distintas leyendas de este lugar, pero no pasaría mucho tiempo cuando se toparía con algo realmente escalofriante. ¿Qué es esa criatura extraña? Esta parece estar en una túnica oscura encorvada y con un rostro realmente aterrador, con unos ojos brillantes de color rojo. Está sola y encorvada en el camino en este bosque totalmente desolado, y parece que está esperando que alguien pase para hacerle algo malo. De un momento a otro, el explorador la pierde de vista y tras un recorrido por varios minutos, solo logra toparse con un perro. Sen ne yapıyorsun burada? Bakın buraya köpek gelmiş. Este perro se veía realmente asustado. Pero, ¿qué haría un perro en un lugar como este muy alejado de cualquier humano?
Como te dije antes, este explorador se adentró profundo en el bosque, por lo que es muy extraño encontrarse con un animal doméstico. Muchos de sus espectadores al ver esto especulan que podría tratarse de la bruja que encontró este explorador en el camino, que se hizo pasar por un perro inofensivo. Afortunadamente, el hombre decidió terminar el video allí y retirarse de aquel lugar. Pero tú que ves el video, cuéntame, ¿qué piensas al respecto? ¿Será acaso que este hombre se topó con una verdadera bruja que luego quiso hacerse pasar por este perro? Hazme saber qué piensas tú en los comentarios. Esta grabación que vamos a ver ocurrió en México y la persona que nos los comparte dice que ella pudo captar a la Santa Muerte. Presta mucha atención. La Santa Muerte fue captada en Medellín de Bravo, en Una Veracruz. que barrió la basura de allá, pero hasta ahí. Pero mira toda esta madre, güey. Yo sé que no es su responsabilidad de ella, ¿no? Lógico. Pero no, sí está muy de la verga, toda esta madre está muy jodido. Hay que tratarle, pues, voy a tratar de darle en estos días forma para que no se vea tan jodido. Acá se ve limpio. Pero tomo ya esa madre también lo voy a tirar a la verga, pues en fin de cuentas no me ocupa. De que no, esa puta madre no voy a tratar de romper. Pero sí, no hay un chingo de cosas que ya no aplican aquí. Y pues hay que tirarlo. Pudiste verla. De un momento al otro, cuando el hombre está haciendo su recorrido por su casa, se puede apreciar una extraña persona vestida con una túnica totalmente oscura parada frente a él, y un segundo después desaparece por completo. El hombre regresa a la cámara al lugar donde se supone que estaba este extraño ser, y este ya no está. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular en los comentarios que podría tratarse de un avistamiento de la Santa Muerte, aunque otros espectadores piensan que pudo haber estado trucado o que pudo haber sido un fallo en la cámara. Pero como siempre te dejaré a ti la decisión de este caso en los comentarios. El siguiente video fue registrado por un monitor de bebé. Los padres habían escuchado ruidos extraños durante varios días, por lo que decidieron ver de qué se trataba. Y tras revisar todas las grabaciones de la cámara, se toparon con lo siguiente. Los espectadores que han visto el video afirman que lo que está acosando al bebé podría tratarse de una bruja. Según en muchas culturas, las brujas roban a bebés para poder alimentarse o incluso criarlos como sus propios hijos. Si nos fijamos bien en su aspecto, esta mujer tiene una cara realmente escalofriante y demacrada, y casi cadavérica, unas manos largas con unas uñas puntiagudas y una sonrisa macabra. Pero déjame saber tu opinión de esto que estamos viendo en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Tim Morozov se adentraría a un apartamento abandonado hace muchísimos años, ya que en él, según sus propietarios, aparecía un hombre con cuernos dentro de este. También mencionaron que ocurrían distintas actividades paranormales como poltergeist y ruidos extraños.
Tim, al saber esta historia, está decidido a visitarla para desentrañar sus grandes misterios. А возможно, кто-то из сущностей остался. И сегодня мне нужно это выяснить. Una extraña aparición se deja ver detrás de Tim. Esta parece ser traslúcida y con el rostro de un macho cabrío. Más adelante en la investigación, Tim encendería el Spirit Box para realizar una sesión y preguntar si había alguna entidad en este lugar. Главное, чтобы спиритбокс не разрядился, так как я его оставлял в спальне в этой квартире. Работает. Если в этом доме есть кто-нибудь из паранормального мира, я приказываю вам отозваться. Если в этой квартире есть паранормальные сущности, я приказываю вам ответить мне. Nuevamente, mientras Tim está haciendo preguntas con la Spirit Box, la entidad se volvió a ver justo detrás de él y desvanece rápidamente. Tim comienza a recorrer la habitación y en la puerta del fondo parece haber algo esperándolo, algo traslúcido que él no puede ver. Él no ve eso que está al fondo en la puerta y de un momento a otro desaparece por un momento, pero luego regresa y se asoma. Tim parece sentir la presencia de esta entidad y decide entrar a la habitación. Здесь тоже никого не видно. Una extraña anomalía se dejó ver nuevamente detrás de Tim mientras él revisaba algunas lecturas dentro de esta habitación. Más adelante, Tim colocaría cámaras de visión nocturna con infrarrojo en distintas habitaciones. Mientras él tomaría un pequeño descanso, una de las cámaras captaría lo siguiente. Мне показалось сейчас. Возле окна стоял призрак, силуэт темный.
Nuevamente la figura extraña con cuernos se dejó ver en la cámara. Tim parece que entre dormido y despierto logró verla. Luego, nuevamente se recuesta en la cama para ser despertado por esta entidad. Y esta vez sí la vio de frente y se asombró. Al despertar, Tim comienza a preguntar quién está allí y recibe respuestas en el Spirit Box. Тебе не нужно этого знать. Чего ты хочешь? Ты уйдешь сейчас. Я не боюсь тебя. Кто ты? Если тебе важна твоя жалкая жизнь, La entidad se manifiesta y le hace saber a Tim que tiene que irse ahora mismo del lugar, y es cuando una de las sillas del lugar se mueve bruscamente frente a Tim. Más adelante, esta entidad atacaría bruscamente a Tim y le advierte que le está dando una última oportunidad de irse inmediatamente de allí. убирайся вон. Ты меня сейчас сам уйдешь вон. Похоже, батарейка села. Я даю тебе шанс уйти. Воспользуйся им. Если бы ты мог мне что-то сделать, ты бы не тратил силы на пустые разговоры. И я тебя не боюсь. Что происходит? Tim es atacado nuevamente y esta vez la entidad le arroja una silla. En su desesperación, Tim arroja agua bendita y comienza a recoger algunas de las cosas que había instalado en la casa, para posteriormente retirarse de allí. Esperemos que Tim se encuentre bien, aunque mencionó que volvería a este lugar para tratar de sacar al espíritu que mora allí. Si quieres ver la exploración completa, abajo en la descripción de este video te dejaré el enlace directo. Pero cuéntame si tú te atreverías a visitar un lugar como este en los comentarios.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.